Turu, tu, 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 tururu. Íbamos a la misma iglesia, predicábamos al mismo Cristo. Turu, tu, 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 tururu. Hey, 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 Cristo es el Rey. ¿Cómo estamos, amigos, hermanos en Cristo Jesús? Una vez más, se engalana aquí su servidor, el Pachuco de Cristo, saludándolos. Y una vez más, el grito de guerra, jejejeje, Cristo es el Rey. Nos engalanamos, estamos hoy de manteles largos, tenemos al maestro, al predicador, al que ya vas que chutas, Marcos Orrantia con ustedes. Varón, Cristo vive. Dios me lo bendiga, mi hermano. Buenas noches, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Estamos aquí una vez más, mi amigazo, Abel García, el Pachuco de Cristo. Deseamos ser bendición para ustedes en esta noche. Lo que nosotros hablemos llegue al corazón de ustedes, de nuestro corazón al corazón de ustedes. Seguimos con la parte esta de decisiones, aprendiendo de lo que van delante de nosotros, los que han tenido experiencia, los que han experimentado alguna decisión. Y cuánto más, ¿verdad? Yo les decía la semana pasada que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta, así que nosotros vamos a tomar una parte de la Biblia para que sea nuestra base, ¿verdad? Así que yo le voy a pedir a nuestro hermano Abel, si nos lee el libro de Marcos o el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versos 17 al 22, y de ahí vamos a partir, vamos a aprender la decisión de un hombre. Amén. Amén, amén, amén. Vamos a darle lectura, hermanos, al pasaje de Marcos 10, 17 en adelante. ¿Lo escogió porque es su tocayo o cómo? Porque es San Yo. Es San Yo. Ok. Hablaremos del joven rico. Y dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aleluya, tremendo pasaje, mi brother, que has elegido, que el Espíritu te ha llevado para hablar sobre decisiones. Yo aquí puedo mirar a ojo de buen cubero, amén, echando un ojo del águila, así como queriéndome quedar tuerto. Yo aquí puedo mirar un par de decisiones. Así que pase, por favor, hermano, explicármela. ¿Cómo no, mi hermano? A ver, ¿cómo te imaginarías tú este hombre hoy en día? Que ¿cómo fuera la vida de este hombre rico? O sea, ¿cómo te la imaginarías tú? Joven rico. ¿Cómo lo presentarías al día en que estamos viviendo nosotros? Pues yo me lo imagino viviendo en Los Pinos, o viviendo quizás en La Joya, ¿verdad? Puede ser un empresario de pipi guante, amén. Quizás sea un fifí, ¿verdad? Quizás sea un fifí, una persona elegante, un empresario, vamos diciendo algo así como La Gamesa en México, ¿verdad? Un hombre grande, quizás aquí como el dueño de la Home Depot, amén. Un hombre rico con posesiones, hermano. Pues resulta que haga de cuenta que toma su Porsche, va manejando, y aquí por la calle Imperial de 805 se avienta una vuelta,
y alcanza a divisar que ahí está un gentío, que hay gente porque se encuentra Jesús. Él estaciona su Porsche de color rojo con puertas que se abren como alas y se baja y se va corriendo a ver a Jesús. Así me lo puedo imaginar yo, hermanos, y su Lamborghini lo dejó ahí, y también sus tenis, sus zapatos de suela roja se le desgastaron. Con solo bajarse, ¿no? Con solo bajar, no, que corrió. De veras. Sí. Y su pantalón Louis Vuitton se le rompió porque puso su rodilla. Sí, al doblar la rodilla ante Jesús, ¿verdad? Muy bien. Jesús. Esta historia de este hombre rico, así como lo pinta nuestro hermano el cuadro, ¿verdad? Como lo puso al día de hoy. Pero si nos retrocedemos al tiempo en cual Jesús vivía y vivía este varón, la Biblia me enseña que este hombre estaba escuchando a Jesús predicar, estaba escuchando, ya había oído hablar de él, pero había algo que lo detenía a tomar una decisión para ir con Jesús, pero tenía algo dentro de su mente, una gran pregunta que tú y yo puede resonar en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, es sobre la vida eterna. Él tenía una preocupación dónde iba a pasar su eternidad, y eso, él se para delante de Jesús y deja que termine con lo que está haciendo Jesús, y él está cavilando entre dos pensamientos, está en una encrucijada para tomar una decisión. Una encrucijada es donde te encuentras con dos caminos o más, pero este hombre tenía que tomar una decisión, porque este hombre era un principal, era un hombre... un ricachón. Un ricachón, y aparte tenía una reputación muy buena, era una persona acomodada dentro del pueblo de Israel. Pero estaba dentro de la fe, profesaba la fe, la religión, y por eso tenía ese prestigio, ¿verdad? Sí, claro, ¿verdad? Porque era un hombre, en estos mismos, en Mateo, Marcos y Lucas, está esta relación, está engranado estos tres evangelios. Era un gargantudo. Y este hombre está pensando en esa encrucijada, en tomar una decisión, pensando qué es lo que iba a pensar la gente de él. O sea, fíjense bien, yo pienso eso. Es ventaja, hermano. Ya cuando piensa usted, ya es ventaja. Y no por presumir, ¿verdad? Él se encuentra en ese lugar, y dice la Escritura que cuando Jesús está a punto de partir, este hombre se decide, deja esa encrucijada y toma la decisión, no importando lo que la gente pensara de él, no importando lo que los mismos religiosos pensarían de él. Él tomó la decisión, y dice la Escritura que se fue corriendo. Dice que se pegó una carrera, y llegando a aquel lugar donde está Jesús a punto de partir, él llega y dobla su rodilla, y la pregunta que él tenía para hacerle a Jesús la llevó a cabo, y le dijo: Maestro bueno, dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta, dice: guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Y le dice este hombre: ¿cuáles? Yo comentaba con Abel antes de empezar esto. Yo le decía que él pensaba que él ya la tenía hecha con la vida eterna. ¿Por qué? Porque era un maestro, porque era una persona que enseñaba, era un hombre que guardaba los mandamientos, era un hombre que conocía la palabra del Señor, y que era un hombre que había dedicado toda su juventud a servirle al Señor. Pero cuando se enfrenta con Jesús, las cosas cambian. Y este hombre llega y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré? Y esa pregunta muchas veces suena en nuestras vidas, que muchas veces pensamos que nosotros debemos de hacer algún bien, o qué haremos para heredar la vida eterna. Y nosotros vamos a estar mirando en la Escritura lo que la palabra de Dios enseña. Y una de las cosas que la palabra enseña es seguir a Jesús, tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Pero este hombre le dice: Maestro, dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y dice: ¿qué más me falta? Y Jesús le contesta, le dice, una cosa, dice, te falta. Anda, dice, y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y haz tesoros en el cielo, toma tu cruz y sígueme, ¿verdad? Entonces, esa era la expresión. Cuando tú y yo tenemos una pregunta de esta índole, cuando tú y yo pensamos en la eternidad, cuando tú y yo pensamos en las cosas
que corresponden a lo que Jesús enseña a través de la Escritura sobre la eternidad, muchas veces pensamos, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si hubiera hecho el otro. Estoy hablando al servicio a Dios. Cuando tú y yo ya conocimos a Dios o no hemos conocido a Dios, y decimos, ¿verdad? Sí, como decimos, a ver. El hubiera no existe, mi bro. Exactamente. El hubiera no existe, sencillo. Sí, si yo hubiera. Pero ¿por qué pensamos de esa manera si todavía tenemos una esperanza, tenemos una oportunidad de decir, bueno, no hice esto, pero hoy tengo la oportunidad, de aquí en adelante voy a agarrar esta responsabilidad de servirle al Señor? Y cuando tú y yo, perdón hermanos, lo importante de esto, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es mi decisión que yo voy a tomar para servir al Señor? Yo no sé si tú estás sirviendo al Señor o no estás sirviendo al Señor, pero déjame decirte que es un buen tiempo en que tú y yo podemos tomar una decisión hasta hacia esta pregunta. La eternidad, ¿qué es la eternidad? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Cómo yo puedo llegar a la eternidad? Nos preguntamos como este hombre, ¿qué bien haré? ¿O cómo llegar a la eternidad? ¿Cómo es que yo puedo llegar a la eternidad? Este hombre tomó una decisión, y esa decisión fue acercarse a Jesús y hacerle una pregunta. ¿Qué debo de hacer? ¿Verdad? Muchos de nosotros hemos tomado la decisión de asistir a una iglesia, hemos tomado la decisión de acercarnos a Dios, y muchos tratamos de guardarnos, de no tomar, de no drogarse, de no mentir, de no adulterar, de no hablar falso testimonio. Mas sin embargo, hay algo más que todavía Dios está pidiendo, y eso lo que Dios pide en realidad es tu corazón y mi corazón, nuestra entrega total a Dios. Y esa decisión es muy hermosa para tomar. Cuando uno toma esa decisión, de verdad, hermanos y hermanas, cae maná del cielo, cae la lluvia temprana y la lluvia tardía sobre nuestras vidas, porque el que es Dios empieza a vivir en tu ser. ¿Verdad, mi hermano Marcos? Sí. Entonces decíamos, ¿verdad? Como dice el hermano, este hombre tenía esa pregunta y tenía la respuesta enfrente de él. Cuando pensamos lo que los demás piensan de nosotros, eso puede detenernos a nosotros. Pero déjame decirte que tú y yo podemos aprender de este hombre. La primera decisión que él toma es que él tenía esa pregunta dentro de su corazón: ¿dónde voy a pasar la eternidad? Y sabía que Jesús era el maestro, porque él lo reconoce como el maestro. Él llega y le dice maestro, o sea, rabí. Y entonces él sabe que él tiene la respuesta, aunque él era un maestro y conocía en el Antiguo Testamento, en el capítulo 18 de Levítico 5 creo, es donde dice lo que Jesús le contestó. Le dice, guarda los mandamientos para que vivas. Y eso es lo que él sabía de eso. Pero cuando oye a Jesús, las predicaciones de Jesús, cuando la enseñanza de Jesús, lo reconoce como un maestro, y sabía que Jesús tenía la respuesta. Pero yo les decía en un principio, él pensó que con guardar los mandamientos, con guardar los estatutos, ya la tenía hecha. Pero no, Jesús le da una respuesta a la pregunta que él traía, ¿verdad? No era solamente guardar los mandamientos, no era solamente servir al Señor, sino era seguir a Jesús. Jesús le da la oportunidad, le está diciendo todo lo que tú tienes. O sea, el punto que yo quiero llevarte es que a Jesús le interesa más lo que tú eres que lo que tú haces. A Jesús le interesa más, o le interesó más, que entregues tus posiciones, las cosas que están en tu posesión, porque él poseía grandes tesoros y no los quería soltar.
Y hoy en día tenemos muchas posesiones que no queremos soltar. Quizás sea una envidia, quizás sea un coraje, quizás sea un odio, quizás sea un vicio. Son posesiones. Guardamos muchas otras cosas, pero en realidad en nuestro corazón sigue habiendo algo que lastima, sigue habiendo una pequeña astilla que no nos deja avanzar más allá. Ciertamente lo que dice Abel, ¿verdad? Muchas veces esas cosas nos impiden. A este le impidió la riqueza. Quizás tú puedas estar pensando, bueno, yo no tengo esa riqueza, pero sí puedes pensar lo que está diciendo nuestro hermano, ¿verdad? Puede haber algo que te está impidiendo seguir a Jesús. Y es bueno que nosotros tengamos que quitar eso delante de nosotros. Dice la palabra del Señor que Jesús vino a este mundo para darnos la vida eterna. Dice que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tú y yo tenemos esta escritura, tú y yo tenemos la palabra ya completa, y nosotros podemos darnos cuenta lo que Jesús nos da, la vida eterna. Jesús está invitando a este hombre para entrar a la vida eterna. Él preguntó y la respuesta se la estaba dando Jesús. Como decía nuestro hermano Abel, o sea, lo que él poseía, lo que a Dios le interesaba era la salvación del alma de él. No le interesaba lo que él poseía, si cuanto él es el dueño del oro, de la plata. Él es dueño de todas las cosas, pero a Dios le interesa tu alma, a Dios le interesa tu persona, a Dios no le importa cómo está tu vida, lo que Él quiere es darte vida eterna. Quizás tú te sientas así que tú no eres digno, quizás tú digas, bueno, es que yo soy un alcohólico, yo soy un drogadicto, yo soy un blasfemo, yo soy... ¿La traes contra mí o qué? No, es por otra persona que conocí. ¿Me entiendes? Entonces, a Dios le interesa tu vida, a Dios le interesa, ¿verdad? Que quites todos esos pensamientos que tú tienes para que puedas tener una vida eterna. ¿Dónde vas a pasar? ¿Dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Y eso puede detenernos. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que tú vengas, que tú creas en Él, que tomes tu cruz, que empieces a renovar tu mente, que empieces a cambiar de pensamiento y que empieces a pensar en la eternidad como lo hizo este hombre. Este tenía una buena pregunta. Lo que pasa, mi brother, es que hay cosas que nosotros como seres humanos en realidad podemos hacer. Como yo puedo tomar la decisión de no adulterar, como dice aquí la escritura. Yo puedo tomar la decisión de no cometer fraude. Yo puedo tomar decisiones, hermanos, de orar todas las mañanas. Yo puedo tomar decisiones de leer la Biblia todos los días. Yo puedo tomar decisiones de ir al servicio y no faltar ningún servicio. Pero hay algo más, porque esas son cosas que en realidad las podemos lograr. Pero entregar el corazón a Jesús, ahí está el verdadero problema. El poder estar con Dios, el poder sacar todo resentimiento, toda raíz de amargura, todo vicio secreto, todas esas cosas que en realidad aprietan nuestro corazón, ahí es donde está el detalle. Yo creo que Jesús era lo que alcanzaba a mirar, ¿verdad? Alcanzaba que Él cubría los mandamientos, pero miraba que su corazón tenía un tesoro, había un tesoro, había algo que él anhelaba y eran sus riquezas. Y quizás tú y yo estamos comprometidos a ser líderes, a estar en un ministerio, estamos comprometidos a leer la Biblia, a orar, estamos comprometidos a ayunar los martes y ayunar los jueves, ¿ven? Pero sin embargo, seguimos trayendo el odio hacia nuestro padre, el odio hacia nuestras hermanas, a la persona que quizás abusó de ti. Tenemos todavía cosas, hermanos, que si no fuera porque me topé a Dios, yo anduviera haciendo eso. Y ahí es donde está el detalle, ¿verdad? Dijo el salmista Cantinflas, ahí está el detalle, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces, fíjate, Abel, que si tú te fijas cómo Jesús fue llevando a este hombre sobre los mandamientos, menciona 7 mandamientos Jesús,
pero los 3 primeros no los menciona. Y conforme a lo que tú estás diciendo, o sea, que Dios lo estaba llevando para que se diera cuenta que su Dios... Amarás a Dios sobre todas las cosas. O sea, no le dijo, ¿verdad? Eso, pero ese era su Dios, el dinero. O sea, ahí está el detalle, ahí está el detalle. Que el dinero era su Dios. Pero qué mené. Entonces, podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que Jesús sabía el corazón de él, porque él no tiene necesidad que nadie dé testimonio. Pero lo importante es que él tuvo un privilegio muy grande de estar de rodillas ante la presencia del Señor con una necesidad grande. Algo más grande que los mandamientos, algo más grande de todo el servicio que él hacía o todo lo que él tenía de las posesiones. Había algo más grande y ese era Jesús, ¿verdad? Él estaba enfrente, él estuvo así, a punto, cerquitas de la eternidad, ¿verdad? Pero qué buen puntacho, hermano, al notar qué buen puntacho, ¿verdad? Al notar que los primeros mandamientos no lo menciona, ¿verdad? Y ahí es donde estaba el error, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve tener todo, hermanos, si no tenemos a Dios? ¿De qué sirve, verdad, ser exitosos, estudiados, maestros, ingenieros, arquitectos, si tenemos una vida alejada de Dios? Me voy a salir un poquito del tema, pero nomás poquito, pero en realidad va a ser mucho. Es que yo pensé, me dejaste pensando, hermano, cuando dijiste que escuchaban predicar a Jesús. ¿Te imaginas tú escuchar a Jesús predicar? Sí, cuando uno, en aquellos tiempos, bueno, como yo soy de darte el para acá, cuando que predicaba Gigi Ávila o Héctor de la Cruz, ¿no? Uno que ahí va a venir al estadio y uno se emocionaba todo. Sí, cierto. Ahora, imagínate tener el privilegio de escuchar hablar a Jesús. Cuando la palabra que de él salía no era palabra de hombre, era palabra que atravesaba los corazones, los tuétanos, el corazón, lo más profundo, hermano. Atravesaba, haber sido magnífico haberlo escuchado hablar. Amén, ¿verdad? Que, ya no me interrumpí. No, adelante, hermano, qué privilegio, como es, sí, cierto, o sea, qué bendición tan grande, ¿verdad? Quizás él no lo miró así en un principio, ¿verdad? Por lo que estaba viviendo, pero sí es una gran pregunta, ¿verdad? Que debe de impactar nuestra vida o impacta nuestra vida, ¿verdad? La vida eterna, pensar en la eternidad. Yo le decía a Abel que vivir la vida eterna es la invitación del Señor. Para vivir esa vida eterna es vivir la vida que vive Dios. Imagínense qué privilegio tan grande. Vivir la vida que lleva Dios. Wow, no, ¿cómo la vive? No, pues me quedan grandes los zapatos, pero, no. Pero vamos a tener esa oportunidad. Entonces, acerca de lo que es la vida eterna, podemos aprender. Y hemos escuchado muchas predicaciones, estudios, lo que haya sido en tu vida después de recibir a Cristo. Pero la vida eterna es una transformación. Y empieza cuando tú y yo creemos en Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el Señor, que es el Salvador de tu vida. Esta oportunidad que tuvo este hombre, ¿verdad? De seguir a Jesús, tuvo esa oportunidad muy grande como la oportunidad que nosotros tenemos hoy en día. Y ciertamente tocaba a ver algunos puntos, ¿verdad? Que pueden impedir que nosotros podamos seguir caminando o no estar sirviendo como Dios o como a Jesús o como a Dios se debe de servir. Hay cosas en nuestra vida que ahorita más adelantito lo vamos a estar viendo, pero entonces lo que nosotros éramos antes en un tiempo, pero cuando alguien se atrevió, cuando alguien se animó, cuando alguien nos evangelizó, cuando alguien nos presentó a Jesús de la forma que Jesús se presentó con este hombre y nosotros tomamos la decisión de recibir a Jesús en nuestro corazón, entonces empieza una transformación y no necesitamos esperar la eternidad para vivir esa eternidad. No, estamos viviendo desde que nosotros recibimos a Jesús, ya recibimos esa eternidad. Estamos viviendo, este cuerpo va a ser transformado, pero alguien se atrevió a presentarnos a Jesús y lo recibimos y nos sacó del lugar donde nosotros estábamos.
No sé en qué lugar estábamos nosotros, ¿verdad? Quizás ya les había dicho en alcohol, drogas, yo no sé, en prostitución, drogadicción, X. Pero nos sacó de ahí y nos puso en un lugar, ¿verdad?, de privilegio, de la eternidad. Pero no solo eso, nos está encaminando, nos está llevando a ese lugar que Él tiene preparado para vivir por toda la eternidad. Me gusta este pasaje que tengo aquí que dice en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo comentaba con Abel acerca de esto, ¿verdad? Que este hombre conocía a Dios, ¿verdad? Le decía a Abel, este hombre conocía a Dios, pero no conocía a Jesús. ¿Por qué? Porque él conocía los mandamientos. Le decía que este era un hombre principal, era un hombre que daba clases, un hombre que enseñaba la palabra, un hombre con una reputación, con un testimonio grande delante del pueblo, pero conocía de esa forma a Dios. Pero cuando tenía que conocer a Jesús, al cual Dios envió, a lo que nosotros conocemos a Jesús ahora, tenemos esa oportunidad de conocer a Jesús, de conocer a Dios. Entonces esa oportunidad se la perdió este hombre, ¿verdad? Solamente se quedó a un paso de entrar a la eternidad. Y otra de las cosas que yo veo es que cuando tú y yo, en esta eternidad que estamos viviendo desde que recibimos a Jesús, dice que en segunda de Pedro, en capítulo 2, versos 3 y 4, para no leerlo, dice que nos ha dado grandísimas promesas, grandes promesas, grandísimas promesas, en la cual nosotros participamos de la naturaleza divina de Dios. Entonces, cuando tú y yo lo recibimos, entonces empezamos a participar de la vida que Dios vive. Por eso les decía que Dios desea que vivamos esa eternidad y empezar aquí en esta tierra a participar sobre la palabra, conocer a Dios, conocer a Jesucristo, conocer cómo vivir la eternidad. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros empezamos aquí en esta tierra a vivir? Y eso nos lleva a participar de la naturaleza divina. Y eso es grande, eso es hermoso, que tú y yo podemos participar, ¿verdad? Estaba leyendo bien en mi mente cuando en el libro de los Hebreos dice que Dios dice, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, dice a nuestros padres por medio de los profetas, pero dice que en estos últimos días nos está hablando por medio de su Hijo Jesucristo, por el cual Él constituyó el universo para Jesús. Pero al mencionarte esto, es que tú y yo somos participantes de esa naturaleza. Tú y yo somos hijos de Dios, así como lo hizo el universo, lo hizo para Jesús, para los herederos. O sea, yo soy parte de la herencia de Dios en la eternidad para ser parte de ese universo. O sea, lo hizo también para nosotros, porque somos coherederos con Cristo. Somos coherederos. Entonces, la vida eterna tiene que ver con una calidad de vida especial. Es más que una existencia sin fin y depende del diario vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso nos damos cuenta, ¿verdad? Que tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo. Ya no nos guiamos como nosotros queremos, aunque a veces nos rebelamos, pero dice que nosotros vamos cambiando nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, y que Dios está trabajando en nosotros y que Él va a perfeccionar tu vida y mi vida para gozarnos por toda la eternidad en la presencia del León de Judá. La Escritura dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Todos somos eternos, así es. Hay una eternidad en nosotros. El Espíritu, cuando tú mueras, cuando yo muera, sea malo, sea bueno, sea condenado, el Espíritu vuelve a quien lo dio, a Dios. El cuerpo se queda en esta tierra y se convierte en polvo una vez más, ¿verdad? Pero el alma es la que tiene eternidad. El alma va a un lugar que puede ser de condenación o puede ser de vida eterna. Y este rico es la parte de eternidad de la cual él estaba hablando, de la cual él estaba queriendo ir, y había tomado la decisión de irle a preguntar. Pero cuando Jesús le dice, toma tu cruz, cuando Jesús le dice, toma tu cruz y sígueme, él toma otra decisión. Y ahí es
¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Qué decisión voy a tomar yo? ¿A dónde queremos ir? ¿Dónde queremos terminar nuestra vida eterna? ¿En qué lugar queremos habitar? He ahí el gran dilema, chato. Sí, conforme a lo que está diciendo Abel, tiene grande razón, ¿verdad? Porque muchas veces la escritura, si usted es cuidadoso al leer las escrituras, Jesús nos enseña algo básico y algo muy hermoso. Muchas de las veces que Jesús habló de la vida eterna, habló en contraste de una muerte eterna, ¿verdad? Eso no lo esconde en las escrituras, ¿verdad? Pero lo más importante, lo más hermoso que podemos recibir nosotros es recibir la vida eterna a través de Jesucristo, ¿verdad? Dice, estas cosas os he escrito a ustedes para que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. El creer, el ser guiados, el seguir a Jesús, el creer en Jesús, eso nos da la vida eterna. Es que no hay otro nombre dado a los hombres en cual podamos ser salvos, ¿no? Dice en Juan 5:20, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso Jesús, cuando este hombre llega, tenía la escritura en su corazón, pero lo que le faltaba era recibir a Jesús, creer en Jesús. Tuvo la oportunidad. Cuando Jesús le dice a este hombre, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, porque eso le impedía, ¿verdad? Eso le impedía seguir a Jesús. Le dice, cree en mí. O sea, él está dando la oportunidad que confiara, pero su pensamiento de él era, ¿cómo voy a creer en Jesús? Es que me recuerda la historia del changuito, ¿verdad? El changuito resulta, hermano, que estaba una botella y en la botella adentro había unos cacahuates y un changuito va y mira la botella y empieza a darle vueltas a la botella porque había dentro unos cacahuates, ¿verdad? Y él quería los cacahuates. Y de repente el changuito agarra su mano y la mete a la botella. Y una vez estando adentro, agarra los cacahuates. Y cuando quiere sacar la mano, pues se atora la botella y empieza el chango. Empieza el chango a hacer un escándalo, ¿no? Entonces, y luego dice que llega otro chango y que le dice, suelta los cacahuates, porque al momento en que suelta los cacahuates, pues podía sacar la mano. Pero el changuito decía, ¿y mis cacahuates? Así estaba, ¿verdad? Este rico, ¿verdad? Porque vende todo. ¿Y mis cacahuates? A ella no le gustó, porque no quería desprenderse de lo que le estorbaba. Es lo que tú y yo tenemos que aprender, a desprendernos de los que nos estorban, soltar nuestros cacahuates. Sí, era una decisión que tenía que tomar este changuito, ¿no? Y este hombre también. ¿Otra decisión? Sí, era una decisión que tenía que tomar en ese instante, ¿no? Pero fíjese que en Marcos 10, verso 21, entonces Jesús dice, mirándolo, me impacta esto a mi vida, como le decía al hermano, ¿no? O sea, qué privilegio. O sea, acto que tuviste aquí en la esquina con aquel carro, eso estuvo feo. Fíjese, dice, mirándolo, o sea, tuvo la visión de ojo a ojo con Jesús este hombre, ¿de verdad? Dice, sosténle una miradita. Dice, compa. Dice que le amó. Sosténle la mirada a Jesús, a ver qué. Dice, y mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz, ¿verdad? Entonces, este hombre... ¿Cuál Tom Cruise? Tom Cruise, el de las películas, no. Toma tu cruz. Toma tu cruz. Toma tu cruz y sígueme. Entonces, pero este hombre dice que era muy rico, tenía muchas posesiones. Dice que él se agachó y se fue triste, porque no se quiso desprender de aquello, ¿verdad? Entonces, Jesús
tuvo la oportunidad de que Jesús lo mirara a los ojos, ¿verdad? Jesús mira todo, Jesús te está mirando, Jesús nos mira a nosotros y quiere que nos desprendamos, como dijo nuestro hermano. Tenemos que desprendernos de cosas que nos impidan servir a Dios, que nos impidan caminar con Dios, que nos impidan que el Espíritu Santo guíe nuestra vida hacia la eternidad, ¿verdad? Por eso les decía en un principio, ¿qué es lo que yo pude haber hecho? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo, o hermano? ¿Qué es lo que tú? Bueno, más bien los que están atrás de la cámara. No, ellos. ¿Verdad? Pudieron hacer. Ok, no se pudo hacer, pero ¿por qué no tomas una decisión de empezar a servirle y a seguir a Jesús de una manera diferente, cambiando tu manera de pensar? O sea, tú tienes que tomar una decisión hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo, tengo que tomar. Y aquí una de las cosas que veo, dice, para que hagas tesoro en el cielo. ¿Qué será eso? ¿Cómo nosotros podemos hacer un tesoro en el cielo? Mira, hermano, hay un hombre que él propuso en su corazón vender pollo. Pollo, sí, pollo. Y él se fue tocando puerta por puertas ofreciendo su pollo. Había quienes los compraban, quienes no. Y él se aferró. Dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ser famoso mi pollo y yo voy a vender pollo y mi pollo va a estar. Tomó la decisión de hacerse conocer a través de su guisado de pollo. Y estamos hablando del general Sanders, del dueño del Kentucky Fried Chicken. Él tomó la decisión, él se aferró, tocó puerta por puerta, casa por casa, puso establecimientos, se les decía que su comida no era buena, que su comida no era lo suficiente sabrosa, y hoy se cotiza en billones de dólares, gracias a la decisión que tomó ese hombre. Hermanos, ¿cómo hacer tesoros en los cielos, hermanos? Amando a Dios sobre todas las cosas, quitándote la camisa por un necesitado, llevando la milla extra, quizás doblándote todo hacia Dios, es una manera excelente de hacer tesoros en los cielos. Así es, muy bien dicho. Estoy de acuerdo. ¿Me puso palomita? Sí, a ver. Me gané una palomita. Al otro me pone una estrellita. Una estrellita, no, muy bien. Ciertamente, ¿verdad? De 5 puntas no, porque es diabólica. Tesoros en el cielo, ¿verdad? Es como lo que está hablando nuestro hermano. Tiene que ver con los sentimientos que tiene uno, con los pensamientos, con los deseos, con los valores, con la voluntad y con las decisiones que uno toma, ¿verdad? Cuando tú y yo tomamos las decisiones, también tiene que ver con las cosas celestiales, con su palabra, su presencia, su santidad y la relación con Él, la justicia y el reino de Dios. Cuando tú y yo participamos de estas cosas, estamos haciendo tesoros en el cielo. Cuando tú y yo empezamos a caminar, como dijo Jesús, toma tu cruz y sígueme. Y cuando tú haces tesoros en el cielo es cuando tú empiezas a caminar y a obedecer la palabra de Dios. Cuando tú vas una milla extra, dice el hermano, ¿verdad? Lo que dice la Escritura. Cuando tú te quitas esa camisa por necesitado, cuando tú das un taco, eso tiene que ver con tus sentimientos, tiene que ver con tus decisiones, ¿verdad? Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Pues sí, dice el cántico, me quito la camisa por un buen amigo. Pues sí. ¿Sí? Y así es. Pues la canción de este hombre. Ajá, Exactamente. Me quito la camisa por un buen... Salmo 30 y qué, algo así, algo así. Hoy vivo millonario y mañana mendigo, pero este no quiso ser mendigo. No, es bíblico. Quiso ser millonario, ¿verdad? Pero entonces todo esto tiene que ver con las cosas, ¿verdad? Hacer tesoros en el cielo con lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando tu forma de ser, cuando tú tomas la decisión de cambiar lo que tú no puedes, que dices, ¿sabes qué, Señor? He tratado de cambiar, he querido dejar esto, he querido dejar el otro, pero cuando tú tomas la decisión y dices, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo, ayúdame, tú hazlo. Cuando tú le das el poder y la autoridad al Espíritu Santo de Dios para que te ayude y te lleve, te guíe, entonces las cosas van a cambiar. Entonces tú vas caminando y vas haciendo tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque estás practicando un estilo o forma diferente de vivir.
al cual te estás negando. Y es lo que vamos a ver rápidamente, lo que dice, tomando, dice, tu cruz y sígueme. O sea, Jesús le dice, toma tu cruz. ¿Es misión imposible? Pues sí. Como la de Tom Cruise. Eso sí es cierto, ¿no? Y sí que fue una misión imposible para este hombre, ¿verdad? Porque no quiso hacer esa misión imposible. ¿Por qué no tomó la decisión? ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones, ¿no? Sí. Entonces, o sea, cuando Jesús le dice esto, yo creo que empieza a imaginar o a pensar en las cosas, lo que es una cruz. En ese tiempo era algo no muy bueno, no muy grato, ¿verdad? Hermano, perdón que me interrumpa. Entonces, el Ministerio Redoma estará haciendo tesoros en el cielo al momento de que lleva bendiciones a los presos, a las mujeres presas. Claro, porque estamos siguiendo lo que Jesús nos mandó a hacer. Entonces, te quiero invitar en el nombre de Jesús que apoyes el Ministerio Redoma. Amén. No pedimos dinero, pedimos producto, una pasta de dientes, cepillo de dientes, papel higiénico, para llevarle a los presos, a las mujeres presas, privadas de su libertad, y empezarás a hacer tesoros en los cielos. Continúa. Sí, eso es es un buen ejemplo y una grande verdad, ¿verdad? La invitación está aquí, ¿verdad? Para que tú y yo seamos parte de este mover de Dios, porque este mover es de Jesús, ¿verdad? Puesto en nuestra hermana Saraí y en nuestro hermano Abel, que son las cabezas de este mover del Ministerio Redoma. Entonces podemos aportar un granito. Si tú deseas ser parte de esto, puedes comunicarte al teléfono 619-677-9086 o al número de mi esposa, que no lo recuerdo en este momento. Y tú y yo podemos llegar. Quizás no podemos llegar a los lugares que están yendo otras personas, pero con nuestra aportación hacemos que eso llegue, y eso estás haciendo que tú seas un participante de tesoros en el cielo, ¿verdad? También el tomar la cruz era negarse a uno mismo. Y este hombre no quiso negarse. O sea, no, él prefirió su riqueza porque sabía que el tomar la cruz, el desprenderse de todo aquello, todo lo que había ganado, el testimonio que tenía, el lugar de privilegio que tenía en la sinagoga, lo iba a perder. Y todo porque todo aquel que se acercaba a Jesús, pues era echado fuera de la iglesia, como hoy en día decimos. Era un apóstata, era un hereje, un blasfemo, el que creía en Jesús. Entonces él pensó en todo lo que había construido, todo lo que tenía, y dejarlo por Jesús como que no era tan fácil para él. Y dice la escritura, dice que escuchando esa palabra de Jesús, dice que se agachó su cabeza y se fue muy triste. Pero fíjense, todo lo que tenía, uno puede decir, yo lo hubiera dejado todo. Uno puede decir, no, yo dejo todo y sigo a Jesús. Pero una vez es que no tenemos nada, y lo poquito que tenemos, no lo podemos dejar por seguir a Jesús. ¿Me entiendes? Abel tocaba un punto de que hay cosas en nuestra vida que tenemos que quitar, que nos impiden hacer la obra de Dios o seguir a Jesús, o creemos que estamos siguiendo a Jesús, ¿verdad? Pero cuando nos acercamos a Él, Él pide todo o no es nada. Todo o nada. Es lo que estaba pidiendo. ¿Sabes qué? Deja todo. En este caso le dijo, ¿verdad? Claro que nosotros, ¿verdad? Tú puedes pensar, entonces tengo que darle todo a Dios. Lo que nos enseña la Biblia es que nosotros tenemos que llevar nuestro grano o nuestro fruto a nuestra mesa, ¿verdad? Pero este hombre se acercó y Dios le pidió eso. Y tuvo que tomar una decisión. Pero a Zaqueo no le pidió eso. A Zaqueo le dijo, la mitad de mis bienes doy. O sea que cada caso es diferente, pero lo importante es que si hay algo que nos impide servir al Señor, tenemos que quitarlo. Es tiempo de activarnos, es tiempo de pensar en la eternidad, es tiempo de cómo estoy caminando, ¿verdad? Para caminar con Dios. Tengo aquí algo apuntado que aquí está. Fíjese lo que yo apunté aquí. Jesús puso a prueba a este hombre en su punto más débil, la riqueza. Él no estaba dispuesto a poner a Cristo por encima de sus posesiones. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús sabía esto, y como le decía en un principio, su Dios era la riqueza. Podía haber guardado todos los mandamientos, podía estar enseñando en la iglesia,
pero no estaba dispuesto a dejar sus posesiones o a poner a Cristo más arriba que todo esto. Entonces tú y yo tenemos que tomar una decisión. Tú decides sobre tu futuro. Este hombre llegó con una pregunta: ¿dónde iba a pasar su eternidad? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? La vida eterna se obtiene por creer en Jesús, por creer en Dios, por conocer a Dios, por conocer a Jesús, por conocer al Mesías, por conocer a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuál es tu decisión que vas a tomar? ¿Cómo estás caminando? Yo no digo que estés bien o que estés mal, yo no lo sé, pero tú sabes cómo estás viviendo. Pero recuerda una cosa, que Dios nos trajo desde las tinieblas a su luz admirable y vamos caminando hacia una eternidad. El punto de vista es que si hay algo que está impidiendo que medites por un tiempo, que reflexiones por un tiempo y que veas si hay algo que está impidiendo caminar con Dios. Entonces, que todo empezó con una pregunta, y esa pregunta era sobre la vida eterna. Qué importante pensar en esto, ¿verdad? ¿Algo más que quieras agregar, hermano? Son muchos puntos muy importantes para nuestras vidas y para nuestro diario caminar. Amén. Este hombre vino terminando una decisión equivocada. Yo quiero invitarte en esta noche que tomes una decisión hacia Dios. Nosotros normalmente decimos: yo soy muy malo para acercarme a Dios. Yo soy muy pecador para acercarme a Dios. Yo creo, hermanos, y pienso que tú tienes que presentarle tu problema a Dios. Vamos a decir, a mí es un ejemplo, a mí me abusó, me violó un tal persona cuando era niño, cuando era niña, y no lo puedo perdonar, lo odio. Y ese granito viene siendo como la riqueza de este rico. Pero lo que tú y lo que yo tenemos que hacer es lo siguiente: Dios, saca este odio. De verdad tengo este odio, este resentimiento en mí. Dios mío, ayúdame a no tomar más. Ayúdame a no fumar más. Señor, fíjate que me gusta la mujer de enfrente. Ese problema, la envidia, el celo, el coraje, lo que sea que te está agobiando, eso es la oración que tú le tienes que presentar y que yo le tengo que presentar a Dios. No ocultarla, sacarla para el frente y decir: Dios, sinceramente, sí, yo soy el fornicario, sí, yo soy el adúltero, sí, Señor, yo soy el mentiroso, sí, Señor, yo soy la persona que no se puede mantener firme en tus cosas. Así de claro. Y así es la manera, hermano, en la cual tú y yo podremos permanecer en Dios. Así será la manera en la cual entregaremos esa riqueza que el rico no supo entregar. Y yo te quiero invitar en esta noche a que tomes la decisión correcta para tu eternidad, para mi eternidad, para vivir eternamente. En el nombre de Jesús te invito, amigo y persona que me escucha. Hermano Marcos. Sí, con esto terminamos. A ver, recuerdo yo cuando recién recibí a Cristo en mi corazón, y empezaba yo, de oídas había oído las cosas de Dios, pero cuando recibí a Jesús y me interesé en Jesús y empecé a seguir a Jesús, a creer en Jesús, recuerdo, es como una anécdota.
Recuerdo, a ver, que en aquel tiempo se usaba que trajéramos la Biblia. Ahora pues no, ahora traes una tablet, traes un teléfono inteligente. Ahora el pastor, en vez de decir abre la Biblia, dice enciende tu Biblia. Sí. Recuerdo que a veces tenía que andar caminando de mi casa a la iglesia y yo con la Biblia. Y la verdad que me daba un poco de pena. Me daba pena. Eso es lo que se ocupa, confesar así. Y cuando dije yo, bueno, ¿por qué me voy a avergonzar yo de la palabra si es la palabra de Dios? Después, con el tiempo, en el proceso, pensando en la eternidad, pensando a dónde iba, a dónde me estaba llevando el Señor, con mucho gusto traía la Biblia. O sea, sí, es un orgullo, es un orgullo. Yo me sentía contento con traer la Biblia. O sea, ya no me importaba lo que la gente pensara, que dijeran que fuera religioso, que fuera esto, lo que pensaron, no. Yo pensaba en lo que Dios tenía preparado para mí. Y hasta el día de hoy, no me da pena, ¿verdad? Puedo confesar que soy un hijo de Dios. Puedo decirlo a las personas cuando me cruzo, y es un grande orgullo, ¿verdad? En el proceso que estamos. Porque ¿cuánto podemos vivir aquí en la tierra? Son pocos años comparado con la eternidad. Así que piensa Pues yo ya en te esto. veo como a muchos años. No, pero cada vez me renuevo, hermano. Soy como el águila. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es lo que tenemos para ti en esta hora. Así que tú decides, ¿verdad? Hacia dónde vas. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido, Señor, te pedimos en este momento que toda la persona que esté mirando el video, Señor, que en este momento se encuentre escuchándolo, o más adelante que lo vaya a escuchar, Dios, en el nombre de Jesús sea bendecido. Te pedimos que perdone sus pecados, que tome sus cargas y que las lleves y las arrojes a lo profundo de la mar. Y que te les reveles a sus corazones, a sus mentes, Señor, y les ayudes y nos ayudes a confesar nuestros pecados, Señor, para poder un día estar contigo en la eternidad. En el nombre de Jesús, recibe bendiciones. ¿Algo más? Ok, nos despedimos con el grito de guerra. En el nombre de Jesús. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Cristo es el Rey! Bendiciones. Los cristianos llegaron ya. Y llegaron bailando rica ya. Ya, ya, ya. ¡Hey!